Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días a los amigos y amigas que se conectan desde Iberoamérica y desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, mi nombre es Carlos Sanchís, ya algunos me conocéis, soy el CEO de Cultural Fit Assessment Method. Y bueno, la verdad es que ya sabéis que nos encanta generar contenidos que os interesen, nos encanta compartir con todos vosotros pues lo que podemos aportar, lo que podemos ayudar en aspectos relacionados con cultura, con valores, con gestión del talento, con transformación empresarial. Y hoy pues traemos un tema, traemos un webinar con mi compañero Antonio Leal, al que ahora le daremos paso en unos instantes, y con un invitado de lujo, ¿no? Que ahora también os presentaremos. Esto es un webinar en el que viene de un tema en el que hemos estado profundizando durante las últimas semanas y del que también tenemos un ebook que está teniendo un éxito increíble, está siendo muy descargado y que por si todavía no habéis tenido oportunidad, al final del webinar tendréis un QR para que lo podáis descargar y para que si os ha interesado todo este tema, pues podáis profundizar y podáis leer, y estoy convencido de que os va a ser muy interesante. Bueno, el título del webinar de hoy es las 6 culturas presentes en tu empresa y por qué deberías identificarlas. Se habla mucho del término de cultura empresarial, a veces no se tiene muy claro ni siquiera lo que es, aunque yo creo que cada vez más sí, y no tenemos tampoco claro qué tipo de, claro, que se habla de cultura, pero cultura es una, o bueno, hay diferentes arquetipos, diferentes, digamos, estereotipos de cultura, ¿no? Arquetipos es la palabra adecuada, y hoy os vamos a ayudaros a que seáis conscientes de cuáles son esos 6 arquetipos y que además pues es muy importante conocer, ¿no? Cuál de esos 6 arquetipos es el que está más o menos presente dentro de nuestra compañía, ¿no? Porque eso implica, tiene enormes implicaciones, ¿no? Bueno, yo hoy voy a estar un poco de moderador y le voy a dar paso ya a mi compañero Antonio Leal, que nos va a acompañar en este conversatorio. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en este webinar. Es un verdadero placer hoy estar aquí y compartir, dialogar y hablar sobre este tema que nos interesa tanto y que nos apasiona, como es la cultura, cómo medir la cultura, cómo usar los valores para medirla de forma científica. Y, por supuesto, pues compartir cartel también con Francisco Schulz, que es un gran experto precisamente en el diagnóstico y transformación cultural. Pues sí, vamos a darle ya paso a Francisco, ¿no? Que él es CEO de Findway Consulting, es uno de nuestros socios, pues bueno, en América, en Chile concretamente, es una de las personas que conoce, trabaja mucho cultura. Él es psicólogo por la Universidad Andrés Bello y máster en dirección de personas por la Adolfo Ibáñez, además experto en desarrollo organizacional, gestión del cambio, cultura organizacional, lleva más de 25 años trabajando en el ámbito de recursos humanos en empresas multinacionales y consultoría, y es una persona pues de nuestra total confianza, con el que tenemos pues una relación muy estrecha y con el que hemos estado incluso pues incluyendo mejoras, y una persona a la que le estamos realmente muy agradecidos y encantados de tenerte hoy por aquí. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, como dicen ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, encantado de estar acá porque este es un tema que ha estado presente en toda mi vida laboral y que también me apasiona, como decía Antonio, así que muchas gracias. Fenomenal, fenomenal. Bueno, te apasiona a ti, Francisco, y le preocupa a mucha gente, ¿eh? Le preocupa a muchísima gente, le está últimamente pensando mucho en este tema de la cultura, y tenemos muy calentitos sobre la mesa. Nosotros, como todos los que ya nos conocéis, que nos soléis seguir, sabéis que nos gusta mucho basarnos en datos, en estudios rigurosos y serios y consolidados, ¿no? Y bueno, ha llegado a nuestra mano en estas últimas semanas pues un estudio de la empresa Gartner, que ya sabéis que es una de las empresas con mayor reputación, ¿no? A la hora de hacer análisis, encuestas y demás,
Y bueno, ha hecho una encuesta en los gerentes de recursos humanos a nivel mundial y han identificado que en el top 5 y concretamente como segunda prioridad de los gerentes de recursos humanos en problemáticas que tienen ellos en la cabeza tenéis vosotros, ¿no? Muchos de los que estáis aquí sois gerentes de recursos humanos y el segundo problema que tiene es el de la cultura corporativa y ya no solamente la cultura corporativa como si era un problema, sino que lo que saca de manifiesto este estudio es que no saben cómo atacar el problema, es decir, saben que hay ahí como el elefante en el armario, ¿no? Está ahí y no saben cómo meterle mano. Francisco, en tu experiencia, un consejo para estos gerentes de recursos humanos que están tan preocupados y que no saben por dónde empezar. Bueno, efectivamente, yo decía que este tema ha estado presente en toda mi trayectoria laboral, ¿no? Yo recuerdo el año 99 por ahí, para que se imaginen la antigüedad y las canas que no son gratis, ¿no? Bueno, trabajando justamente en Telefónica Chile, ¿ya? Era yo un analista que estaba a cargo de este tema que era muy nuevo, de cultura organizacional, y conversábamos qué era, cómo se comía, viendo algunas encuestas incipientes, y la verdad es que a través de los años y los trabajos que hemos ido haciendo con herramientas de clase mundial y ahora hasta llegar a herramientas como la que van a ver hoy día, hoy sí es más abordable y mucho más fácil gestionar el tema. No sé si puedo compartir acá un poco el cómo entendemos la cultura y por qué trabajarlo o quieren avanzar en otra línea, Carlos. Sí, no, un poco cuál crees que sería el primer paso, ¿no? Para atacar el problema. Ok, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Voy a compartir ahora. Me dicen ustedes si están viendo ahí. ¿Estoy compartiendo ya? No, Antonio, ¿le ayudas con...? No me sale aquí en el escenario para añadir la presentación de Francisco. ¿No? ¿Le has dado a presentar? Toda la pantalla, perdón. Sé que este sistema es nuevo para mí. Ok. Funciona muy bien. Ahí aparece algo ahí. Ahora. Ahí, listo. Ahí está, efectivamente. Ok. Bueno, para nosotros es muy importante poder conversar, como decía Carlos, este tema que aparecía tan laxo, concretarlo, ¿no? Nosotros trabajamos con una definición de cultura organizacional que es común a todas las definiciones, que es un conjunto de valores, creencias y prácticas que definen el cómo se hacen las cosas en una organización y que la diferencian de otras, ¿no es cierto? Y que lo más importante es que facilitan que aparezcan ciertas conductas e inhiben otras. Entonces la pregunta es, si tenemos una visión que queremos lograr como compañía, queremos avanzar en cierta dirección, ¿qué conductas son las que queremos fomentar? Si queremos generar una cultura de seguridad, por ejemplo, o de orientación al cliente, hay conductas que son más propias y adecuadas para esos tipos de resultados que esperamos, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué cultura debemos crear? Lo más importante para nosotros es entender que los resultados que obtenemos hoy son producto de la cultura que tenemos hoy. Y si no la conocemos, mal podemos saber cómo nos está ayudando, entorpeciendo a lograr nuevos resultados y, sobre todo, estos resultados futuros tienen que estar explicados por un diseño de una cultura meta que es la que nos va a facilitar lograrlo. Entonces, esto no se hace porque es simpático para las personas, ¿no? Que, por cierto, favorece el engagement cuando consideramos la opinión de las personas, como van a ver y les va a contar Carlos, pero sobre todo nos permite lograr resultados. Eso básicamente quería compartir en este minuto y no sé, ¿qué quieren comentar ustedes, Carlos, Antonio? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Francisco, por este primer preámbulo, ¿no? Decir, oye, a nivel general, ¿no? Como yo creo que has dado un contexto excelente, ¿no? De por qué preocupa y por qué se está tomando conciencia, ¿no? De que es una enorme preocupación. Claro, cuando hablamos de cultura, Antonio, pues parece un concepto muy etéreo, ¿no? Porque, oye, cultura sí, pero... y yo creo que aquí uno de las novedades, ¿no? De algo que que es lo que hemos prometido a las más de 70 personas que están ya conectadas con nosotros, ¿eh? Y un saludo a todos y por favor,
vayan incluyendo todos los comentarios que quieran, que al final vamos a responder todas las preguntas, o si yo veo que podemos ir incluyéndolas, no duden en preguntar lo que quieran, ¿eh? Un saludo a todas las personas que están conectándose. Pero claro, aquí han venido, nosotros tenemos el título de las 6 culturas presentes y por qué deberías identificarlas. Ya Francisco nos ha dado una pista de por qué debemos identificarlas. Antonio, ¿qué 6 culturas están presentes? ¿Por qué son estas 6? Cuéntanos un poco brevemente a nivel general cuál es la aportación, ¿no?, de estas 6 culturas. Bueno, lo primero, por supuesto, para hablar de cultura, y lo ha hecho muy bien Francisco, hay que bajarse al nivel de los valores, ¿no? Es decir, Carlos señalaba hace un momento, la cultura es eso que se percibía como algo tan etéreo, algo tan abstracto. La cultura no es algo que podamos ver visiblemente, ¿no?, sino que es algo muchas veces abstracto, sobre todo el nivel subyacente, ¿no?, que es el de los valores. Es verdad que los comportamientos sí los podemos observar, pero los valores resulta que son, y esto está demostrado científicamente, empíricamente, el mejor predictor posible del comportamiento. Los valores predicen los comportamientos. Las personas nos comportamos de una manera determinada y no de otra porque tenemos una serie de valores más y menos presentes. Esto es una concepción muy importante. Tenemos valores predominantes, las personas y también las organizaciones. Dentro de las personas, ese núcleo de valores predominantes determinan, confeccionan la mentalidad de la persona, del candidato. Dentro de la organización configuran el perfil cultural. Y ahora bien, ese perfil cultural único, característico de cada una de las organizaciones, cada persona tiene su mentalidad, cada organización tiene su perfil de cultura y valores, se compone de una mezcla, ¿verdad?, de 6 arquetipos culturales, de 6 tipologías culturales, cada una de las cuales, a su vez, reposa o subyace a 6 valores. Entonces tenemos un pool de 36 valores universales, que son los que son, pues no caprichosamente, ¿verdad?, no porque a Carlos y a mí, fundadores o creadores del método, nos hayan parecido que son los más adecuados o nos gusten más o sean valores que estén de moda, sino porque detrás hay toda una teoría, hay un modelo. Esto está basado en el modelo de valores en competencia. Entonces, esa es la base científica que reposa en nuestras soluciones. El CEFAM se basa en una teoría que ha sido, pues, muy validada y contrastada empíricamente por numerosos estudios y también empleada a nivel de consultoría. Y esa base científica lo que nos dice es que los valores se muestran tanto en personas como en organizaciones siempre en competencia. Entonces, nuestras soluciones están basadas en esta teoría. Valores en competencia quiere decir que tenemos cada uno, cada persona y cada organización un conjunto de valores más y menos presentes. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Creo que has dado un buen primer contexto, ¿no?, sobre que hay 6 culturas que compiten entre ellas, ¿verdad?, que todas a la vez no pueden estar, ¿no? Esto se habla como el que te tira de la manta, ¿no? Cuando los que dormimos en pareja sabemos muy bien qué es eso, ¿no? Oye, si uno tira de la manta para un lado, se destapa los pies, se tapa la cabeza, se destapa los pies, ¿no? Esto poco igual, ¿no? Todos los valores no pueden estar en el mismo nivel, unos son más importantes que otros, tanto para personas como para empresas, y eso es lo que permite, ¿no? Una herramienta como esta, pues es la que permite identificar valores predominantes y esos valores predominantes, cultura predominante. Francisco, yo en este caso, en este punto, estamos compartiendo, ¿no?, que por cierto ya hemos llegado a más de los 80, cada vez se está uniendo más gente, estamos muy contentos. Estamos compartiendo pues esas 6 culturas, ¿no?, la cultura people, la innovation, la goal, la norms, la digital, la ESG, cuáles son su definición y los valores que están relacionados con ellas, ¿no? Francisco, ¿qué es lo que a ti te ha llamado la atención o qué es lo que has visto útil en este marco de 6 valores? Y tanto a ti como a tus clientes, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han valorado, ¿no?, de que existan estas 6 culturas y que se puedan definir cuáles son las predominantes o las que no en cada caso? Sí, bueno, lo primero es que es un esquema bastante simple y entendible por cualquier persona, ¿no? Nosotros trabajamos complementando la metodología de la encuesta con focus groups, ¿no? Y tanto a niveles operativos, gerenciales, mandos medios, etcétera, es muy fácil identificar estas culturas que existen y se dan realmente en las organizaciones, ¿no? Entonces,
Cuando empezamos a conversar de qué vemos más y qué predomina más en mi organización, primero, el resultado del diagnóstico le hace mucho sentido a los clientes, ¿no? Normalmente dicen, sí, me identifica, sí somos, me es claro, y ahora podemos ver más en detalle, en el fondo, cuáles son las cosas que nos están facilitando o obstaculizando el poder avanzar hacia donde queremos avanzar. Ahora, la gente puede preguntarse por qué trabajar cultura con valores, ¿no? Y ahí voy a compartirles también, nada más que un slide, desde nuestro punto de vista, de cuál es el valor, valga la redundancia, que agrega trabajar con valores, ¿ya? O sea, cultura mediante valores, efectivamente. Ya sabemos que cultura son las creencias, no los comportamientos, pero los valores son los que aterrizan todo esto y adelante, Francisco, sí. Ok, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí. Ok, estoy mostrando ahora los niveles lógicos, que es un aporte de la programación neurolingüística, ya que muchos de ustedes deben conocer, y que muestran que los distintos niveles responden a distintas preguntas, ¿no? En el ambiente tenemos el dónde, cuándo, con quién, las conductas, el lo que hacemos, las capacidades, las competencias, el cómo hacemos las cosas, las habilidades que tenemos, ¿no? Acá están las creencias y valores, ¿no? Que son el para qué y el por qué hacemos lo que hacemos, y bueno, más arriba ya la identidad, quiénes somos, cuál es nuestra misión, ¿no? Y el transpersonal, que tiene que ver con cuál es la visión que tenemos hacia nuestro entorno también. ¿Qué es lo importante para mí de trabajar con valores? Es que muchas veces uno trabaja a nivel de conductas y lo que logra son cambios remediales o temporales, incluso en términos de las habilidades, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años en una reingeniería que se estuvo haciendo en una empresa en la que trabajé, que descubrieron que había buenas prácticas comerciales, ¿no? Entonces, a las ejecutivas de atención de clientes les decían, bueno, cada vez que llega un cliente, usted tiene que tratarlo por el nombre, decirle, buenos días, señor, mi nombre es tanto, estoy aquí para atenderlo, en qué lo puedo ayudar, y ustedes imaginarán que a la persona número 50 que atendían, el tono ya no era el mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Descubrieron que no se estaba aplicando como se pedía, y generaron un nuevo rol, supervisor de prácticas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué iba esta persona? Iba y le decía, haz la conducta que te pedimos que hagas. Entonces, ustedes imaginarán que las personas la hacían cuando el supervisor estaba presente y no la hacían cuando no estaba presente, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando uno trabaja a nivel de creencias, valores, identidad, pero sobre todo de creencias y valores, le doy sentido a lo que estoy haciendo, ¿ya? Digo, yo voy a hacer esto porque esto es lo que yo aprecio, lo que quiero, lo que valoro y lo que nos hace bien y lo que queremos generar, ¿ya? Y ojalá de una manera compartida. Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, que trabajar más colaborativamente es bueno para mí, para la organización, etcétera, voy a buscar las capacidades necesarias para poder hacerlo y voy a efectuar las conductas en el ambiente sin que nadie me esté vigilando, digamos, ¿no? Entonces, y esas, por ahí dicen que la cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no lo está mirando. Antonio siempre repite esa frase. Entonces, por último, aquí quería comentarles que, por supuesto, esto genera distintos niveles de intervención en el entorno, en las prácticas, en las competencias, en el mindset de las personas, que tal vez es lo más importante, ¿no? En la transformación. Cuando hablamos de transformación estamos hablando de incluso llegar a cambiar la identidad de la organización. Y por supuesto, hasta el propósito. Entonces, las organizaciones se equivocan cuando parten por un cambio de estrategia sin considerar que debe haber una visión compartida y una cultura también compartida en el cómo somos y cómo queremos ser. Entonces, cuando trabajamos en esto, nos damos cuenta que los ejecutivos de las empresas, muchas veces cada uno tiene una mirada sobre lo que la empresa es y la cultura y sobre lo que la cultura debe ser. Trabajar en esto nos permite alinear esas miradas y, por supuesto, avanzar todos en una misma dirección. Entonces, nada más quiero preguntar, ¿cómo podemos responder todas estas preguntas que todos se harán si es que no hacemos un buen diagnóstico, ¿no? ¿Cómo nuestra cultura actual facilita lo que hemos logrado? ¿Qué es lo positivo que debemos conservar? Etcétera, ¿no? Respondemos un montón de preguntas cuando podemos acertar con un buen diagnóstico.
A ese tema justo vamos ahora, Francisco. Excelente tu presentación, tu justificación de los valores lógicos. Ahí los valores están en un punto muy importante y muy crítico, ¿no? En ese paso más allá, ¿no? Yo por cerrar, ¿no? Antes de entrar en el porqué del diagnóstico, me gustaría que Antonio, que ha hecho ya más de 100 diagnósticos, mucho más, ya hemos perdido la cuenta, ¿verdad? Que nos pongas un par de ejemplos, ¿no? De decir, oye, sí, existen estas 6 culturas, ¿no? La People, la Innovation, la Goal, la Norm, la Digital, la ESG, que por cierto la Digital y la ESG pues suponen una innovación muy importante, ¿verdad? No sé, Antonio, si nos pudieras poner algún ejemplo de empresas multinacionales, ¿no? Que empresas que todo el mundo conozca, que son representativas, ¿no? Y por qué son representativas de este tipo de cultura. Sí, bueno, es muy interesante, ¿no? Además, quería incidir precisamente en eso, en que las empresas no tienen una única tipología cultural, una única cultura, ¿no? La cultura no es algo, soy una empresa 100% con una cultura people o con una cultura digital o con una cultura normativa, sino que lo que hay es una combinación de estos 6 arquetipos, ¿no? Es decir, los propios 36 valores que subyacen a estas tipologías que están compitiendo, pues hace que cada empresa tenga una combinación única de estas 6 tipologías culturales. Ahora bien, lo que sí podemos hablar es de culturas predominantes, ¿no? O de arquetipos culturales predominantes y de valores predominantes, ¿no? En este caso, pues hay empresas en las cuales lo que predomina es una cultura de innovación, una cultura disruptiva, innovadora, ¿no? Y tenemos ejemplos paradigmáticos en el caso de la mayoría de empresas, startups tienen esta cultura, ¿no? Incluso gigantes tecnológicos como Google, como Tesla, son ejemplos magníficos donde predomina la cultura innovadora. Después hay empresas donde tienen una muy clara orientación hacia las metas, hacia los objetivos. Ejemplos magníficos son Amazon. En Amazon, por ejemplo, tienen una cultura pues, muy comercial, muy orientada a las metas, a los objetivos. Empresas que tienen también pues, una clara orientación hacia la digitalización. Tenemos ejemplos como Spotify, Netflix, Salesforce, ¿no? Al final, cada una de las empresas que hemos podido analizar, pues tienen una o varias culturas predominantes. A veces la diferencia es muy escasa. Nos encontramos muchos casos que tienen un 20% cultura people y un 19,8% cultura goals. Entonces, ahí es muy difícil hablar de ni siquiera es fácil ahí hablar de una única cultura predominante. A veces es por decimales, ¿no? Y lo que podemos hablar es que hay una cultura pues que es variada, es diversa y que tiene pues 2 y hasta 3 a veces tipologías culturales predominantes, ¿no? Y en las personas pues sucede exactamente lo mismo. Efectivamente, Antonio, muchas gracias, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Con lo cual, claro, aquí vemos que existen las 6 culturas, que podemos tener predominantes 1, 2, incluso 3. Y aquí ya pasamos un poco al tema que ya estaba adelantando Francisco, ¿no? Anteriormente. ¿Por qué? Y traigo esta frase, ¿no? Tan manida, además que se le ha atribuido a mucha gente, se le atribuye al pobre de Albert Einstein, que se le atribuyen todas las frases geniales, se le ha atribuido también, ¿no? A Porter, a mucha gente, pero es de William Thomson Kelvin. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Aquí os lo pongo muy fácil, ¿no? Para la pregunta que es la siguiente, ¿no? Decir, oye, vale, existen 6 culturas, ¿no? Estas 6 culturas es un modelo muy representativo de la realidad, pero no deja de ser un modelo. Pero ¿por qué es fundamental contar con ese diagnóstico, ¿no? Porque es importante ponernos delante del espejo y pasar de las intuiciones a los hechos, ¿no? Decir, oye, si yo creo, de las 6 que me has contado, le hemos escuchado a Antonio, pues yo creo que la de mi empresa es Goals. Porque aquí los objetivos son muy importantes, o no, o la ESG, porque aquí somos muy responsables y después nos llevamos sorpresas, ¿no? Y aquí vuelvo contigo, Francisco, y si puedes profundizar un poco más el tema que has apuntado antes, el por qué esa necesidad del diagnóstico y cómo marca la diferencia el tener o no tener un diagnóstico. Bueno, gracias, Carlos. Como decía antes, ¿no es cierto? Hay que de alguna forma consensuar qué empresa es la que estamos viviendo
y qué es lo que queremos y necesitamos para adelante. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que hay organizaciones donde los directivos creen que tienen mucho más ESG, sostenibilidad, ¿no es cierto?, y este ámbito, de lo que cree el resto de la gente que tienen, ¿no? Entonces, claro, ellos están viviendo en una cultura o subcultura de directiva un poquito diferente, ¿no? Aparte que esta herramienta a mí me gusta mucho porque entrega indicadores, ¿no?, concretos sobre ESG, cultura digital, ¿no?, que permite gestionar, sobre todo hoy que hay muchas organizaciones que están trabajando en la transformación digital y es importante saber con qué bases contamos para poder avanzar en eso. Yo, bueno, he participado en diplomados para recursos humanos de transformación digital, he sido profesor de los diplomados y todos los expertos coinciden en que el mayor obstáculo para poder avanzar en la transformación digital puede ser la cultura, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, diseñar una cultura meta adecuada para los resultados que queremos lograr es hoy día crucial en las organizaciones y también entender qué es lo que quieren las personas para esta cultura, porque tenemos que considerar también que vivan el mundo que quieren vivir mientras trabajan con nosotros, ¿no? Y eso es lo que va a predecir el engagement que va a tener también nuestro equipo. Y en tu experiencia, Francisco, ¿qué porcentaje, ¿no?, qué tasa o cómo ves el tema de los diagnósticos de cultura? Es decir, en tu experiencia, ¿no?, con las empresas, sin revelar datos, evidentemente, ¿las empresas suelen tener diagnosticada de una manera correcta su cultura o es algo, digamos, no tan habitual? Bueno, yo te diría que acá en Chile, por lo menos, que es donde más conozco, está cada día más en el interés de los directivos el poder hacerlo, pero muchas veces se asume que ellos saben cómo es la cultura, ¿no? Y se sorprenden cuando hay un diagnóstico, entre comillas, objetivo, ¿no? Porque, bueno, ahí hay toda una discusión. Estas son percepciones finalmente, pero percepciones agregadas de las personas que nos van a dar cuenta de lo que viven. La cultura es lo que las personas dicen que es la cultura, finalmente, ¿no? Eso es lo que ellos viven. Entonces, es muy interesante poder levantar esa información para no equivocarnos. Efectivamente, Francisco. Pues muchas gracias de nuevo. Antonio, aquí creo que toca, ¿no?, que tú cuentes un poquito más, ¿no? Oye, existen 6 culturas, es importante identificarlas y bueno, diagnóstico, hay muchas maneras de diagnosticar, bueno, tampoco muchísimas, pero bueno, hay diferentes maneras de diagnosticar cultura. Yo creo que las más de 90 personas que hay ya conectadas tienen interés, ¿no?, en conocer un poquito más, sin entrar tampoco en muchísimo detalle, porque no nos va a dar el tiempo, pero conocer un poquito más de por qué o cómo es la manera que el Cultural Fit Assessment Method, cómo consigue hacer esos diagnósticos que ya nos ha contado Francisco, que son tan certeros y que los clientes, bueno, que aquí vemos, ¿no?, tenemos la oportunidad de que Harvard Deusto se haya fijado en nosotros también y nos haya identificado como una manera muy fiable y basada en datos de identificar cultura. Un overview muy rápido de qué consiste el método y qué se encontraría, ¿no?, una empresa que potencialmente, cuáles son esos jobs to do, ¿no?, todas esas tareas que tendrías que hacer hasta conseguir tu diagnóstico. Pues muy buena pregunta, Carlos. Precisamente, pues voy a emplear, para ilustrarlo, voy a emplear el ejemplo de Francisco, quien nos acompaña hoy aquí, ¿no? Evidentemente existen diversas formas de hacer una auditoría, un diagnóstico cultural, ¿no? Desde formas más subjetivas, ¿verdad? Formas basadas en la observación. Hay un consultor especializado que se pasa semanas, meses, días reuniéndose, haciendo focus group. Bueno, Francisco, que lleva más de 25 años dedicándose profesionalmente a esto, seguramente nos pueda contar cómo se hacía esto antes de existir nuestra herramienta, antes de existir el CEFAM, ¿no? Lo que verdaderamente supone una revolución y que empieza a facilitar el que los directivos, porque los directivos siempre o desde hace mucho tiempo les viene preocupando este tema, pero no tenían métricas. Igual que existen KPIs, ¿no? Los KPIs de estrategia, de operaciones, para poder monitorizar cómo está la empresa,
pues trasladar esa lógica de las métricas y de los KPIs también al diagnóstico cultural ha sido la gran revolución a la cual contribuye el CEFAM. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues a través de la psicometría. La psicometría es una disciplina científica que lo que nos permite es medir constructos, medir variables inobservables, ¿no? Variables que a priori, a simple vista, no resulta posible, no resulta sencillo observar, cuantificar, ¿no? Y gracias a la psicometría, que es una rama de la psicología, nos permite medir estas variables latentes, ¿no? O inobservables. Por lo tanto, es un gran aporte en la medida de que contribuye o permite a los líderes, a los departamentos de recursos humanos, a los directivos, tener a mano esas métricas y poder monitorizar la evolución de esas métricas, porque basándonos solamente en la observación, pues no dejamos de tener una idea subjetiva, y a veces pues incluso puede llegar a ser sesgada, ¿no? Porque depende un poco de los sesgos del propio evaluador o evaluadores consultores, ¿no? Por lo tanto, venimos a aportar valor en ese sentido. Antonio, para los muy torpes como yo, exactamente qué es lo que tiene que hacer un cliente, ¿no? Imaginemos que yo quiero un director de recursos humanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para tener su diagnóstico de cultura en 20 palabras? En 20 palabras, bueno, parece que es una prompt para ChatGPT. Es muy sencillo realmente, ¿no? Es que es súper fácil, simplemente pues esa persona que esté liderando ese proyecto de diagnóstico de cultura en las organizaciones, pues lo que tiene que hacer es ingresar en nuestra página web, en nuestra plataforma, darse de alta, registrarse como usuario y ya directamente pues le aparecerá un dashboard a través del cual puede compartir un enlace con las personas que crea conveniente que deben contribuir a parametrizar, ¿verdad?, la cultura de la empresa. Una vez que la cultura de la empresa está parametrizada, tenemos otro enlace, otro link que se puede compartir con, en este caso, con usuarios, con candidatos, para empezar a hacer selección por Cultural Fit. Es decir, tanto diagnóstico como la herramienta de selección, que son las dos principales funcionalidades que tiene nuestra herramienta, son muy intuitivas. El registro en la plataforma, pues prácticamente pues, igual que te registras en cualquier otra herramienta digital, das un correo electrónico y poco más. Y la gran ventaja que presenta es también la automatización, ¿verdad? En la recogida de información y en la generación de ese dashboard. O sea, como una encuesta de clima, ¿no? Pero con preguntas relacionadas a cultura, ¿no? Y ni siquiera, ¿no? Valores en competencia, ¿no? Y que se rellena en 5 minutos. Bueno, y por supuesto, también hacerlo directamente o también a través de nuestra red de partners, que en Chile tenemos a Francisco y que están encantados también de poder echar una mano, ¿no? Yo creo que queda más o menos claro, ¿no? Y ahí sí me gustaría pues que Francisco también, ya para ir terminando, ya solo somos gente seria, hemos dicho que unos 45 minutos y terminaremos en tiempo, por cerrar, ¿no? Y cómo es implementarlo, ¿no? Como esto que nos ha contado Antonio, cómo es la experiencia de una empresas grandes con las que tú sueles trabajar, Francisco, cómo es la experiencia desde la captación de datos hasta la entrega del informe. Si tú nos puedes compartir algunas enseñanzas, ¿no? De lo que es la implementación de una herramienta de diagnóstico cultural como esta. Sí, gracias, Carlos. Mira, antes quería retomar brevemente algo que decía Antonio, ¿no? Y que en el fondo, a través hoy día de herramientas muy simples, podemos agregar mucho valor a las áreas de personas. Yo siempre que converso con colegas o gerentes de recursos humanos que llegan a una organización, les digo que yo partiría siempre por cultura, ¿no? Porque cuando logramos que el equipo directivo se alinee en qué cultura tenemos, la cultura que tenemos que tener, y que es un proyecto de la organización y no del área de personas, inmediatamente generamos una alianza de largo plazo, ¿no? Y una claridad en qué tipo de líderes necesitamos, qué debemos capacitar, qué tipo de personas contratar, qué reconocer, qué comunicar, etcétera, ¿no? Entonces,
Estas herramientas son fáciles de implementar, como decía Antonio, específicamente esta, nosotros la implementamos con una organización de 12.000 personas presente en toda América. Funcionó muy bien, es muy simple, como dice, hasta lúdico diría yo la forma de responderla. Te presenta una cantidad de valores para decir qué me refleja mejor a mí, cómo es la cultura o qué refleja más la cultura de mi organización hoy y cómo me gustaría que fuera. Y a partir de ahí te entrega un montón de información y también esta posibilidad de poder hacer después, comparado con esa cultura, las evaluaciones individuales y a mi juicio, no solo para candidatos, que nosotros no trabajamos no trabajamos con reclutamiento y selección, que por cierto es muy útil, sino también, por ejemplo, para ver cuál es el alineamiento posteriormente de nuestros líderes para apoyar procesos de coaching, de onboarding y ver cuál es el fit cultural con lo que tenemos y con lo que queremos. Entonces, yo creo que es una herramienta que de verdad es muy simple, rápida y entrega mucho valor. Sí, perfecto, Francisco. Pues ese ¿no? Para nosotros es la validación, ¿no? Oye, clientes enormes, ¿no? Con los que parece complicado, las tasas de respuesta es verdad que son muy altas, precisamente por lo que dice Francisco, que la herramienta es muy user-friendly, ¿no? Que dicen ahora los modernos, ¿no? Muy amigable, muy cercana. Solamente a las más de 90 personas que nos están escuchando, estamos ya terminando y anímense tenemos ahí alguna pregunta ya de Netflix, alguna pregunta más, pero de verdad que vamos a intentar dar respuesta a las preguntas más incómodas que quieran hacer. No tenemos ningún inconveniente de contestar preguntas y adelante. En este caso, Antonio, ¿no? Hemos preguntado a Francisco que utiliza la herramienta con sus clientes. Tú también directamente has trabajado con clientes, aunque seas creador de la herramienta, pero ¿cómo ha sido tu experiencia también cuando has hecho un delivery de un informe de diagnóstico de cultura, pues con clientes de diversos sectores, ¿no? Desde el agro hasta el retail, pasando por la consultoría? ¿Qué enseñanzas que destacarías, ¿no? de la aplicación de la metodología? Bueno, pues lo primero, siempre a nosotros pues nos ha gustado con el delivery pues tener una reunión en la cual pues contamos los principales pormenores, ¿no? Lo que ha salido, intentamos interpretar lo que dicen los datos, ¿verdad? Esos KPI, conjuntamente con el cliente, ¿no? Una sesión de lo que se llamaría joint sense making, no sé muy bien cómo se diría en español, pero bueno, sí, puesta en común, ¿no? Entonces, lo que sí me ha llamado siempre muchísimo, poderosamente la atención es pues ese efecto wow, ¿no? Cuando hacíamos el delivery, contábamos, enseñamos ese informe, el cliente se ve siempre en la foto, ¿no? Se ve identificado y todos pues le hacen sentido, ¿no? Le buscan sentido a todas las cosas que salen. Por así decirlo, son capaces de ponerle cifras a todas esas cosas que ellos ya percibían, ya intuían, por así decirlo, ya las veían, pero no las tenían del todo claro y eso les ayuda mucho a estructurar después todo ese cambio, ¿no? Porque al final todo proceso de cambio o transformación tiene que empezar necesariamente por la cultura. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor, he aprendido mucho cada vez que me he reunido con un cliente y también con un partner, en el caso de Francisco principalmente, que hemos trabajado pues codo con codo con clientes de gran envergadura allí en Chile. Hemos aprendido mucho sobre ese feedback que nos da el cliente, ese valor añadido, ¿no? Y la verdad que pues para mí, entre las principales ventajas que tiene nuestras soluciones, pues es precisamente eso, ¿no? Yo creo la simplicidad y lo intuitivo que son los resultados, los outputs de nuestros informes. Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias también por compartir tu experiencia. Bueno, ya estamos terminando, nos van a quedar 5 minutitos para preguntas. Os quiero compartir que tenéis sobre todo el contenido que hemos estado viendo hoy en el webinar y algunas cosas más, pues tienen ahí un ebook totalmente gratuito, solamente escaneando ahí ese código QR. Yo también ahora lo voy a poner en comentarios por si alguien tiene dificultades al escanear, pero un ebook que explica muy bien
por qué esas 6 culturas, cuáles son los valores, ejemplos prácticos, ejemplos de cómo implementarlo, incluso, bueno, las pistas más concretas a la hora de poner en marcha y de arrancar y de tomar conciencia de cuáles son estas 6 grandes culturas y por qué realmente hay que medirlas y el impacto que ello tiene, ¿no? Así que ahí tenéis ese ebook que yo de verdad recomiendo que se descargue, les va a resultar muy, muy interesante. Y para cerrar, vamos ahí con un par de preguntas que tenemos por aquí, por el chat. Vamos a empezar, si te parece, Francisco, por ti. El compañero Marcos Benedict pregunta que ¿dónde crees que está el mayor desafío? ¿En el diagnóstico o lo que viene después? Es decir, el Evolution Action Plan. Ok, bueno, obviamente lo que viene después, ¿no? Este es el primer paso. Como vemos, hay formas simples de poder levantar información. Y claro, el desafío es ahí poder sensibilizar, ¿no es cierto?, a los equipos ejecutivos la importancia de esto, pero la verdad es que eso no cuesta tanto cuando uno tiene una herramienta validada. Puedo compartir acá un slide como para mostrar un poco cómo lo hacemos, algunas pistas, ¿no? De cómo lo hacemos. Adelante. Voy a ir aquí. Nosotros estructuramos el programa en 3 grandes pasos. Primero, el diagnóstico de la cultura actual y deseada, que eso lo hacemos a través de la encuesta que acabamos de revisar. Focus Group, que complementa la información cualitativa de estos arquetipos o de algún valor que los ejecutivos quieren identificar mejor de a qué se refiere la gente, algún análisis de ritos o artefactos culturales de la organización, y todo eso, para hacer sentido, lo trabajamos, como decía Antonio, con el equipo ejecutivo e interpretamos, digamos, con ellos, co-construimos el diagnóstico final. Luego, muy simple, definimos cuál es la cultura que debería tener la organización en base a lo que apareció en la encuesta, a lo que las personas desean, pero sobre todo los resultados buscados por el equipo ejecutivo, ya tomando en cuenta esto, el diseño de un roadmap de transformación y posteriormente la gestión de cultura. Nosotros la hacemos básicamente modificando los mecanismos de refuerzo que hay en la organización, que tiene que ver básicamente con los subsistemas de personas y comunicación, trabajo con el equipo ejecutivo para que sean modelos, ¿no es cierto?, de esta cultura que se quiere generar, porque más importante que lo que dicen los líderes es lo que hacen, ¿no? Alinear a los líderes y algunas iniciativas que son muy concretas para activar ciertos valores. Es decir, hacer los mismos proyectos que nos van a llevar a los resultados que queremos, pero, por ejemplo, preguntarme a mí y a mi equipo, ¿cómo hacemos esto mismo con más cooperación? Entonces, podemos conversar que a lo mejor al inicio del proyecto hay que involucrar alguna otra área, etcétera. Bueno, ahí se puede profundizar. Estamos abiertos a los que quieran consulta, después podemos conversarlo. Muy bien, efectivamente, ¿no? Francisco tiene una experiencia excepcional. Nosotros somos empresa somos una solución tecnológica de diagnóstico. Es verdad que para todo lo que son estas evaluaciones, estas intervenciones, pues contamos con socios como Francisco en Chile y en otros lugares acá en España. Contamos con expertos que son los que realmente saben llevar a cabo ese Evolution Action Plan y que nos consta de que el tener o no tener un diagnóstico inicial pues impacta mucho, ¿no?, en ello, ¿no? Antonio, para ti tengo otra pregunta. Nos pregunta Netflix, pues que muchas veces este tema de cultura parece que es algo que preocupa mucho, como salía en la encuesta, en recursos humanos, pero a lo mejor les cuesta trabajo transmitir ese impacto de la cultura a la mesa directiva, ¿no?, que son los que finalmente toman las decisiones, y muchas veces estos proyectos de cultura se quedan ahí en stand-by porque los directivos, la dirección general, como que no la ve tan clara. ¿Qué herramientas le podríamos dar a un director de recursos humanos para que convenciera a los directivos de que esto es realmente relevante? Bueno, lo primero, en línea, por unirme a la respuesta anterior de Francisco, ¿no?, y esa reflexión de que a nosotros nos gusta decir que somos un poco el que hace la radiografía, ¿verdad? Tomamos una radiografía del enfermo, del paciente, y luego viene toda esa parte después de la transformación, de la consultoría, de la implementación de los cambios, que es el verdadero reto comienza ahí. Sin un certero diagnóstico, es verdad que estás muy perdido, pero una vez que tienes el diagnóstico viene todo el desafío de verdad, ¿no? Y respecto a esta pregunta muy interesante que nos hace Netflix,
Peter Drucker tenía una respuesta muy concreta. Decía que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Decía, lo que tienen los grandes gurús es que con muy poquito dicen mucho, ¿no? Y en este sentido, pues Peter Drucker es de los mayores gurús de la historia del management y venía a decir precisamente eso, ¿no? Es decir, una estrategia, un plan, el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Yo quiero planificar cómo va a ser la transformación digital de mi compañía y voy a formar muy bien a mis profesionales en competencias digitales y además les voy a dar unos recursos, ordenadores, tecnologías de último nivel. Pero ¿qué sucede? Pues que hay una cultura, hay unos valores que están chirriando, ¿no? Que no están haciendo sentido, que no están apoyando. La cultura es el mayor catalizador que existe de cualquier tipo de cambio, transformación y debe acompañar siempre a la estrategia. Empresas con una estrategia muy claramente establecida fracasan porque no tienen una cultura que la soporte, que la sustente, que la apoye. Y empresas con una estrategia a lo mejor no tan brillante, pero con una cultura verdaderamente sólida, fuerte y cohesionada, pues consiguen ser más competitivas, ¿no? A pesar de que estratégicamente a veces van dando un poco bandazos, ¿no? De ahí la gran importancia que tiene, ¿no? Y el gran reto que tienen los departamentos de dirección de personas de traducir esto precisamente, y ahí nosotros aportamos muchísimo valor en la medida en que vamos a dar KPIs que podemos establecer modelos predictivos, ¿verdad? Utilizando ciencia de los datos que ahora sí que podemos medir la cultura y ver su evolución, ver si esto está incidiendo predictivamente en variables de rendimiento, en variables de performance, en variables de venta, satisfacción del cliente, moral del equipo, menos tasa de rotación. Es decir, una vez que estamos midiendo esto, igual que cuando medimos métricas de cualquier otra cosa, ¿no? En gestión de calidad, pues se miden tasas de despilfarro, de desperdicio, ¿no? Productos que salen defectuosos, ¿no? Y podemos establecer correlaciones, relaciones de dependencia. También podemos medir estas métricas de cultura y predecir su impacto en el rendimiento y valorar hasta qué punto incide. Muy bien, Antonio, efectivamente, creo que ha quedado bastante claro, siempre apelando a los clásicos, que no fallan nunca. Soy un tío muy clásico, Carlos, ya me conoces. Bueno, pues para ir ya con puntualidad casi taurina, ¿no? Vamos a ir cerrando. No sin antes, pues recordaros también de que si os habéis quedado con ganas de más, hay gente que está escribiendo también por el chat que les gustaría profundizar. Bueno, pues está disponible un curso gratuito sobre la metodología CEFAN en la plataforma edX, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Sevilla. Este curso de evaluación de valores, identificación de talento y cultura organizativa, todo con la base del método CEFAN. Es un curso que gratuito, ¿no? de 6 semanas, y que para aquellos que os hayáis quedado con ganas de más, pues tenéis ese recurso pues ahí disponible, ¿no? Entonces, que sé que mucha gente se queda con ganas de más cuando terminamos estos eventos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ha quedado bastante redondo, estamos bastante satisfechos, hemos cubierto los objetivos y ya no nos queda pues nada más que, por supuesto, agradecer a nuestro invitado especial hoy. Francisco, muchas gracias por tu aporte, por tus conocimientos y por tu generosidad, ¿no? De estar aquí con nosotros y de las casi 100 personas que han estado conectadas, seguro que también te están muy agradecidos. Gracias, Francisco. No, muchas gracias a ustedes y bueno, dan ganas de que los webinars duren 6 horas para conversar de este tema, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de ser bien concretos, así que muchas gracias por la invitación. Exacto, muchísimas gracias también a ti y nada, Antonio, si también tú quieres algunas palabras de cierre, también muchas gracias por tus aportes, tu conocimiento profundo de la materia, siempre muy interesante y yo creo que también ha sido un gusto tenerte con nosotros. Antonio, muchas gracias. Para nada, el placer ha sido mío y coincido plenamente con Francisco. De esto nos podemos llevar hablando, ¿verdad? Los que somos frikis de esto de verdad, pues nos podemos llevar hablando días enteros, ¿no? Ha sido un verdadero placer y bueno, recordar también a todos los que se han tenido a lo mejor que marchar antes o se han incorporado después, no lo han podido ver entero, que en nuestro canal de LinkedIn se quedará el evento webinar grabado y también lo subiremos a nuestro canal de YouTube y aprovechamos para
decirles que pueden suscribirse, ¿verdad? Tanto a nuestro canal de YouTube como a nuestro podcast en Spotify, en iVoox, en las plataformas oficiales. Efectivamente, estamos siempre generando contenido, generando cosas interesantes para conseguir lo que realmente es nuestro propósito, ¿no? Y es que a través de la cultura, a través de los valores, pues los lugares de trabajo sean lugares mejor para trabajar y que las personas estén también donde tienen que estar y donde se compartan sus valores, donde se sientan cómodos y eso pues repercute en el bienestar de todos, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por preocuparos, ¿no? A todas las personas que habéis estado conectados, por interesaros por este tema y como siempre quedamos a vuestra disposición y lo que necesitéis estamos muy dispuestos a echar una mano, a ayudar allá donde se nos requiera y nada, hasta la próxima. El mes que viene tendremos otro webinar, adelanto ya el tema, si Antonio no me riñe, especificaremos sobre cultura digital, sobre perfiles digitales y cómo identificar mediante valores, tanto si empresas están preparadas para la transformación digital como si las personas también tienen una mentalidad adecuada para la transformación digital. Adelanto y amenazamos con volver el mes que viene con ese tema. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego.